Parte 1. La noche en que mi cuerpo entendió antes que yo. La primera vez que Álvaro me prometió que siempre iba a volver antes de que mi cuerpo lo necesitara, yo le creí. No porque fuera alfa, no porque nuestro vínculo ya estuviera marcado, no porque oliera a pino oscuro, cuero mojado y una calma que parecía entrarme directo al pecho. Le creí porque, en ese tiempo, todavía era de esos hombres que decían las cosas como si las fueran a cumplir incluso dormidos. Yo me llamo Noé Cárdenas, soy Omega. Tengo 28 años y durante años trabajé en el archivo sensorial del Refugio Tilo, un lugar donde registrábamos patrones de aroma, crisis de calor, respuestas hormonales y memorias corporales de pacientes que habían pasado por vínculos dañados, duelos feromonales o celos traumáticos. Suena más elegante de lo que era. En realidad, mi trabajo consistía en escuchar a los cuerpos cuando la gente ya no sabía explicar con palabras lo que les estaba pasando. Había omegas que lloraban cuando olían jabón neutro porque su expareja lo usaba antes de encerrarlos durante el celo. Había alfas cuya ansiedad se disparaba con el aroma de cloro porque crecieron en clínicas de regulación brutal. Había betas que juraban no tener memoria feromonal, hasta que un pasillo entero de lavanda les devolvía un amor que llevaban 10 años fingiendo haber superado. Yo catalogaba eso. Lo medía, lo traducía, lo archivaba. Por eso, cuando mi propio cuerpo empezó a cambiar con Álvaro, fui el primero en notarlo. Y también el más idiota en querer negarlo. Porque antes de aquella noche, su aroma me calmaba. No era metáfora. Me calmaba de verdad. Cuando me daban esos preámbulos feos antes del celo, las manos inquietas, la nuca caliente, el estómago revuelto, esa sensación humillante de que el cuerpo empieza a exigir compañía como si fuera una fiebre con memoria. Bastaba con que Álvaro me abrazara por detrás y apoyara la barbilla en mi hombro. Yo respiraba una vez. 2. Y el mundo dejaba de sentirse tan estrecho. Durante 6 años, eso fue cierto. Hasta la noche en que me senté en el piso frío de nuestro baño, con las piernas temblándome, la fiebre subiéndome por la espalda y el teléfono apagándose entre las manos, y entendí que no iba a volver. No esa noche. No a tiempo. Quizá nunca de la forma en que yo lo seguía esperando. La peor parte no fue el dolor, ni el calor, ni el miedo de atravesar solo algo que el cuerpo entero te suplica. No vivir sin tu alfa enlazado. La peor parte fue darme cuenta de que mi terror no venía únicamente del celo. Venía de otra cosa. De una verdad que llevaba meses formándose sin que yo quisiera verla. Álvaro ya se había ido antes de irse. Y mi cuerpo, como casi siempre pasa, lo supo antes que mi orgullo. Conocí a Álvaro en una audiencia sanitaria. Sí, suena horrible, lo fue. Una cadena de clínicas privadas había sido denunciada por usar bloqueadores hormonales vencidos en refugios económicos para omegas de bajos recursos. Yo acudí como técnico del archivo sensorial para explicar por qué ciertos compuestos dejaban residuos de memoria corporal incluso después de retirarse del sistema. Él estaba del otro lado de la sala. Traje gris, camisa sin arruga, la clase de postura que da la gente acostumbrada a entrar a instituciones donde todo mundo baja la voz cuando pasan. Álvaro Soria, inspector legal de la Comisión de Regulación Feromonal. No me gustó. Bueno, no exactamente. Más bien me cayó mal de inmediato porque tenía esa cara de hombre que seguramente creció con buena educación, buenos cubiertos y la desfachatez de creer que las reglas siempre lo iban a proteger primero a él. Yo estaba exponiendo sobresaturación residual en omegas sometidos a reguladores no autorizados cuando él me interrumpió. Perdón, licenciado Cárdenas, está diciendo que el cuerpo puede seguir reaccionando a un aroma incluso cuando la sustancia original ya no está presente. No estoy diciendo, contesté, sin mirar lo bonito. Estoy probando. Hubo un silencio raro en la sala. Yo seguí. La memoria química no se limita a la presencia física del compuesto. El cuerpo aprende asociaciones. Si una persona entra en crisis durante un ciclo de calor acompañado por cierto olor, ese olor puede convertirse en detonante incluso años después. No es poesía. Es neurología con feromonas encima. Escuché unas cuantas plumitas moviéndose sobre libretas. Luego la voz de Álvaro otra vez, más baja. Entiendo. Continúe. No lo vi sonreír, pero lo escuché en el tono. Esa clase de hombres creen que una voz bonita compensa a haber interrumpido. Spoiler, no compensa. Después de la audiencia se me acercó junto a la máquina de café del edificio. Lo de hoy estuvo muy bien expuesto. Gracias. ¿Siempre responde así de amable? No más cuando me interrumpen en público. Se rió bajito. Entonces me lo gané. Y, muy a mi pesar, ahí empezó algo. No fue un flechazo.
Fue peor. Fue curiosidad. Me empezó a buscar con excusas técnicas. Una consulta sobre protocolos de refugio. Un expediente que necesitaba contextualización. Una cena para discutir lineamientos. Un café que acabó en otro y luego en caminatas después del trabajo. Álvaro no era suave, pero sí atento. Escuchaba con una concentración peligrosa, preguntaba por lo que yo decía y también por lo que evitaba decir. A diferencia de muchos alfas, jamás trató mi trabajo como si fuera una especialidad tierna de omega sensible. Decía, lo que haces es peritaje del cuerpo. No estás consolando gente, Noé. Estás traduciendo evidencias. Hay jueces que entienden menos que tus plantas. Yo me reía. Él olía a orden y lluvia. Yo olía a té tostado, hojas verdes y algo un poco dulce que mi mamá siempre decía que venía de la parte de mí que todavía no aprende a desconfiar. Nos marcamos 2 años después. Sin dramatismo, sin espectáculo, sin esa urgencia medio adolescente que muchos romantizan. Pasó una madrugada, después de que salimos juntos de un operativo en una clínica cerrada por abuso de supresores. Yo estaba temblando de rabia y cansancio. Él me llevó a casa, me hizo té, me dejó hablar hasta que la voz se me gastó, y en algún momento, ya más cerca que de costumbre, apoyó la frente en la mía. El olor cambió primero, luego mi pulso, luego su respiración, y después de eso, ya nada se sintió exactamente individual. Se supone que debería contarlo como algo hermoso. Lo fue. El problema de las cosas hermosas es que nadie te enseña qué hacer cuando ya no bastan. Parte 2. El amor también se rompe en voz baja. Vivimos juntos 4 años. Nuestro departamento daba a una calle angosta de Puerto Marea, donde siempre olía un poco a sal, a motores viejos y a pan dulce por una panadería que abría demasiado temprano. Teníamos una cocina pequeña, una regadera que hacía ruido como si se fuera a desprender del muro y un balcón ridículo donde yo insistí en meter 3 macetas de hierbabuena, una bugambilia enferma y un jazmín que sobrevivía por puro rencor. Éramos felices. No todo el tiempo, no de forma espectacular, pero sí de esa forma doméstica que a mí siempre me pareció más valiosa. Él dejaba sus llaves en el mismo plato de barro, yo le robaba las camisas grandes para dormir. Los domingos comprábamos fruta sin necesitarla y terminábamos desayunando hasta las 2 de la tarde. Cuando alguno llegaba roto del trabajo, el otro no preguntaba ¿qué pasó? De inmediato. Preguntaba primero, ¿quieres hablar o primero quieres silencio? Con el tiempo desarrollamos pequeñas liturgias. Él me peinaba con los dedos cuando mis preámbulos de celo me alteraban. Yo le desanudaba la espalda con ungüento de romero cuando regresaba tenso de las inspecciones. Si yo tenía pesadillas, su aroma me regresaba al cuerpo. Si él pasaba una semana de audiencias asquerosas, dormía con la nariz escondida en mi cuello como si mi olor pudiera convencerlo de que el mundo todavía no estaba podrido del todo. Todo eso era real. Lo digo porque luego, cuando una historia termina mal, la gente tiene esta costumbre ridícula de actuar como si todo lo anterior hubiera sido mentira. No, nos quisimos de verdad. Justo por eso dolió tanto. La grieta no apareció por otra persona. No hubo engaño torpe, no hubo mensajes ocultos con corazones, no hubo perfume ajeno en la ropa. Lo que hubo fue algo más difícil de detectar. Álvaro empezó a ausentarse estando presente. Al principio fueron cosas pequeñas. Se quedaba mirando demasiado tiempo por la ventana cuando creía que yo no lo notaba, tomaba llamadas en el pasillo, volvía de reuniones tardías con un olor raro, metálico, clínico, que no correspondía ni a su oficina ni a los juzgados. Yo le preguntaba si todo estaba bien, y él siempre tenía respuestas suficientemente razonables como para que mi intuición pareciera histeria. Es una investigación delicada. Hay auditorías nuevas. No quiero contaminarte con estrés ajeno. Déjame cargar esto yo. ¿Qué frase tan cobarde es esa? Déjame cargar esto yo. Suena noble, suena protectora, suena incluso amorosa. Pero a veces no es más que otra forma elegante de excluirte de la verdad. Yo, que había pasado años trabajando con cuerpos entrenados para reaccionar antes que el lenguaje, empecé a sentirlo en nuestro vínculo antes de poder nombrarlo. Su aroma seguía siendo él, pero ya no siempre significaba lo mismo. Antes olía a casa, luego empezó a oler a distancia contenida, a noches no dichas, a decisiones tomadas en otro cuarto. Mi cuerpo respondía más lento, dormía peor. Los preámbulos del siguiente celo llegaron antes de tiempo. Le dije a mi doctora de refugio, Rebeca Solís, una beta brillante que llevaba 15 años evitando que medio puerto se muriera por manejar mal sus ciclos. No creo que esté enfermo. Creo que mi cuerpo ya no confía igual. Ella revisó mis niveles,
Me oyó 2 minutos y soltó. Los vínculos no se rompen primero en la boca, Noé. Se rompen primero en la regulación. Yo me reí por no llorar. Poética para ser médica. No es poesía. Tus picos están subiendo porque el sistema ya no lo está leyendo al como base segura constante. Me quedé callado. Ella continuó, más suave. ¿Le has dicho que mi cuerpo está teniendo más honestidad que yo? No, todavía no. Rebeca me sostuvo la mirada. Hazlo antes de tu siguiente celo. Si entras a una fase fuerte con el vínculo inestable, la vas a pasar muy mal. Qué frase tan limpia, qué anuncio tan simple de una catástrofe. No alcancé, porque el siguiente celo llegó una semana antes de lo esperado. Y llegó como llegan las cosas que de verdad te cambian la vida. Sin pedir permiso, sin espacio para prepararte, y justo el día en que la persona que más necesitabas ya había decidido no estar completo contigo. Fue un martes. Yo me desperté con la garganta seca, los huesos demasiado sensibles y ese calor interno, feo, denso, que no se parece al deseo sino a una alarma biológica mal encendida. Álvaro ya estaba vestido. Traía la corbata a medio ajustar, el teléfono vibrándole contra la barra de la cocina y la mirada ausente de las últimas semanas. No te vayas hoy, le dije sin rodeos. Él levantó la cabeza. ¿Ya empezó? Asentí. Todavía no fuerte, pero sí. Lo siento raro. Se acercó enseguida. Me tocó la frente, luego la nuca. Ese gesto seguía siendo familiar. Lo doloroso fue notar que yo ya no descansé automáticamente al sentirlo. Puedo pedir que me cubran la audiencia de la tarde, dijo. Regreso antes de que caiga la noche. Yo lo miré. No quiero que regreses antes de la noche. Quiero que no te vayas. Titubeó apenas. Eso fue todo, pero yo lo vi. La duda. La priorización silenciosa, ese cálculo interior que uno reconoce cuando la otra persona está decidiendo entre quedarse contigo o atender a algo que ya pesa más. Noé, hay una diligencia importante hoy. Siempre hay una diligencia importante. Esta sí no la puedo mover. ¿Y mi celo sí? Lo dije feo. Lo sé. Él cerró los ojos un segundo. No hagamos esto así. ¿Así cómo? ¿Como si yo llevara semanas fingiendo que no pasa nada? Me tomó las manos. Voy a volver. Te lo prometo. Antes de las 8 estoy aquí. Yo quería pelear más. Quería decirle que mi cuerpo ya no le creía a sus promesas igual. Quería pedirle que, por una vez, me eligiera sin ambigüedad. No lo hice, porque todavía lo amaba de la forma más peligrosa, la que sigue confiando aun cuando ya empezó a sangrar. Así que solo asentí. 8, Álvaro. Me besó la frente. 8. Y se fue. No sabía entonces que hay promesas que no se rompen cuando se incumplen. Se rompen mucho antes. Se rompen en el instante exacto en que la otra persona las da sabiendo que ya no controla del todo a quien está priorizando en realidad. Parte 3. Pasé mi peor celo solo. A las 6 de la tarde yo ya no podía distinguir si el calor venía de mi cuerpo o del aire. Cerré cortinas, apagué luces, preparé el cuarto como me enseñaron. Agua, toallas frías, difusor, bloqueadores, respiración pautada, ropa suelta, sales, comunicación abierta con el refugio. A las 6:20 le escribí. ¿Sigues en camino? No contestó. A las 6:43 llamé. Buzón. A las 7:12 el calor se volvió otra cosa. La piel empezó a dolerme desde adentro. Me costaba quedarme quieto, no de forma erótica, de forma animal. Como si el cuerpo entero se me hubiera llenado de agujas y ansiedad. Hay gente que erotiza demasiado los celos de los omegas, se nota que nunca han pasado por uno de verdad. No es bonito. No es sexy. No es una fantasía húmeda esperando perfume masculino. Es fiebre, irritación, necesidad fisiológica, desregulación, vergüenza, dolor muscular y una tristeza extraña que se pega al hueso cuando el vínculo no responde como debería. A las 7:30 me metí a la regadera fría. Salí peor. A las 7:59 seguía viendo la puerta. No sé por qué recuerdo la hora exacta. Tal vez porque todavía una parte de mí quería salvar algo con puntualidad. A las 8:06 empecé a llorar. No por el celo, por la humillación, por estar sentado en el piso del baño, abrazándome los codos, escuchando el ascensor del edificio subir y bajar como si tal vez alguno de esos sonidos fuera a ser él, mientras mi cuerpo pedía su aroma y el silencio respondía primero. Le mandé otro mensaje. Ya empezó fuerte, por favor dime dónde estás. Nada. A las 8:22 llamé al Refugio Tilo. Contestó Maritza, la encargada nocturna. Refugio Tilo, línea de apoyo en celo.
¿Estás seguro para hablar? Sí, mentí. Mi voz salió rota. Ella cambió de tono de inmediato. Noé, ¿eres tú? Asentí aunque no podía verme. Sí. Respira. ¿Estás solo? Silencio. Luego dije lo que más me costó admitir esa noche. Sí. Noé, el técnico del archivo, Noé, el que ayudaba a registrar historias ajenas, Noé, el que explicaba protocolos a otros omegas en crisis. Solo. Durante mi peor celo. Mientras mi alfa no volvía. Maritza no me dio lástima. Gracias a Dios. Necesito que me escuches bien, dijo. Si no llega en 15 minutos, activamos traslado. No quiero traslado. No te pregunté qué quieres. Te pregunté si puedes sostener esto sin ayuda médica. Me quedé callado porque la respuesta era obvia. No, no podía. Activaron una unidad discreta. 2 betas del refugio llegaron en 40 minutos que a mí me parecieron medio siglo. Yo casi no recuerdo que tocaron la puerta. Recuerdo el olor al camfor clínico, las manos firmes pero no invasivas, la vergüenza atroz de tener que dejar que desconocidos me vieran así mientras seguía mirando mi teléfono por si aparecía su nombre. No apareció. En el trayecto al refugio me dio una de esas oleadas horribles donde el cuerpo entra en desesperación térmica y el vínculo, en lugar de regular, solo deja un hueco más grande. No podía dejar de pensar una sola cosa. Si estuviera viniendo, ya habría llamado. Y luego otra, peor. Si no llamó, entonces sabe lo que me está haciendo. En Tilo me instalaron en una sala individual, con monitoreo suave, con puestos estabilizantes y barreras de aroma para no sobrecargarme más. Pasé horas entre fiebre, sueño roto, espasmos y esa sensación humillante de que el cuerpo seguía esperando una presencia que la razón ya empezaba a enterrar. 2 veces pregunté por mi teléfono, 3 veces pregunté si alguien había venido, nadie. Cerca del amanecer, cuando la fase más brutal por fin empezó a bajar, me quedé dormido con la cara pegada a una almohada que no olía a nada. Y eso fue quizá lo más triste de toda la noche. No el dolor, no el abandono, sino descubrir que, para poder sobrevivirlo, terminé buscando alivio en un lugar completamente neutro. Como si mi cuerpo, por fin, hubiera dejado de esperar refugio donde ya solo quedaba ausencia. Desperté al mediodía del miércoles. La fiebre había bajado, la dignidad tardaría más. Rebeca estaba sentada junto a la cama, revisando mi expediente. Hola, dijo sin levantar demasiado la voz. Hola. Te hidrataron. Te estabilizaron. Ya pasó la parte crítica. Asentí. Me dolía el cuerpo entero. ¿Llamó? Pregunté. Rebeca alzó la vista. Nunca he odiado tanto la compasión en una cara ajena como la odié en ese instante. No. Miré al techo. Perfecto. Noé, no digas lo siento porque voy a vomitarte encima. Ella no se ofendió. Buena profesional. No voy a decirlo. Hubo un silencio breve. Luego añadió. Si vino alguien de la comisión. Fruncí el ceño. ¿Qué? Preguntaron si estabas aquí. No dieron muchos datos. Maritza los mandó al demonio por protocolo. Sentí un frío distinto subirme por dentro. ¿Quién vino? No fue Álvaro. Eso me golpeó más duro de lo esperado. Porque significaba algo peor que la simple ausencia. Significaba movimiento. Cosas pasando afuera, mi nombre circulando, gente de su trabajo buscándome, mientras él seguía sin aparecer. Pedí mi teléfono. Tenía 11 llamadas perdidas. Ninguna de él. 2 de mi madre, 3 del refugio antes del traslado, una de Nico, mi compañero del archivo, y 5 de un número desconocido con prefijo institucional. Abrí mensajes. Nada de Álvaro. Hasta abajo. A las 4:37 de la madrugada, había uno solo. No contestes llamadas de la comisión. Quédate donde estés. Perdóname. Lo releí 3 veces. No, ya voy. No estoy vivo. No, explícame dónde estás y te alcanzo. No contestes llamadas de la comisión. Quédate donde estés. Perdóname. Mi cuerpo estaba exhausto. Mi orgullo, todavía peor. Le mostré el mensaje a Rebeca. Ella lo leyó y exhaló bajito. Esto ya no huele a abandono sencillo. No uses esa palabra conmigo ahorita, murmuré. ¿Cuál? Sencillo. Parte 4. La verdad era más cobarde que una infidelidad. Las siguientes 48 horas fueron un desastre muy sobrio. No pude volver al departamento de inmediato por recomendación médica. Me quedé en una habitación del refugio hasta terminar de bajar. Nico vino por ropa limpia, mis lentes, mi libreta y el cargador que siempre olvidaba. Nico y yo habíamos trabajado juntos casi 3 años en el archivo.
Beta 32, especialista en trazabilidad ambiental. La clase de persona que nunca parece el centro de una historia hasta que un día te das cuenta de que ha estado sosteniendo medio edificio sin pedir crédito. Entró con una bolsa de tela y un café. «Te ves horrible», dijo apenas me vio. «Gracias, qué bueno que alguien me habla bonito». Me dejó la bolsa a un lado. «También te traje el jazmín seco que tenías en la ventana, porque si lo dejaba ahí se iba a morir. Muy romántico para ser tú». «No es romance, es mantenimiento preventivo». Me reí un poco. Me dolió hacerlo. Nico revisó que la puerta estuviera bien cerrada antes de sentarse. Ese gesto me puso alerta. «¿Qué pasó?» Tardó un segundo. «Tu departamento estaba revuelto». El estómago se me cerró. ¿Revuelto cómo? No saqueado. Más bien, revisado. ¿Estaba él? Negó. No. Pero había cajones abiertos, 2 carpetas tuyas fuera de lugar y la caja de documentos del vínculo no estaba. Me incorporé demasiado rápido y la cabeza me zumbó. ¿Qué caja? La gris. La que guardabas arriba del closet. Sentí que me bajaba toda la sangre. En esa caja teníamos el registro privado del vínculo, mi historial de regulación, consentimiento médico compartido, autorizaciones de refugio y copias de mis evaluaciones sensoriales. Información sensible, demasiado sensible. Nico, tranquilo. No estoy diciendo que la haya tomado. Solo digo que alguien sabía qué buscar. Le conté entonces lo del mensaje de la madrugada, lo de la comisión, lo de la ausencia completa. Nico escuchó sin interrumpir. Después dijo, creo que esto empezó en su trabajo y te alcanzó por el vínculo. ¿Eso se supone que me haga sentir mejor? No. Se supone que te ayude a dejar de hacerte la pregunta equivocada. Lo miré mal. ¿Cuál pregunta? La de si te dejó porque ya no le importabas. A veces la gente sí te quiere y aún así toma decisiones imperdonables. Odié que tuviera razón. Esa misma tarde descubrimos el resto. No por talento detectivesco. Porque Álvaro era ordenado hasta para el desastre. Nico rastreó acceso remoto a la nube doméstica. 3 días antes de mi celo, Álvaro había descargado copias de expedientes vinculados a inspecciones privadas de la comisión, clínicas periféricas y protocolos de emergencia de refugios. Había también transferencias congeladas a una cuenta temporal y mensajes archivados con nombres en clave. Uno se repetía mucho. Proyecto Nido. No reconocí el término. Nico sí. Un poco. He oído rumores, dijo. Algo de refugios premium para omegas de alto perfil. Regulación discreta. Atención confidencial. Rebeca, cuando le mostramos una captura por canal seguro, tardó menos de 1 minuto en responder. Nido no es refugio. Es contención privada extralegal. Si Álvaro estaba investigando eso, está metido en algo muy sucio. Mi pecho se endureció. No por miedo todavía. Por furia. Porque el problema ya no era únicamente que mi alfa no hubiera regresado durante mi peor celo. El problema era que, al parecer, llevaba tiempo metido en una investigación lo suficientemente grave como para ponerme a mí en la mira. Sin decirme nada. Nico fue quien pronunció la frase que yo me negaba a decir. Te convirtió en daño colateral. Me quedé viendo la pantalla. No sabía si quería defender a Álvaro o romperle algo. La primera llamada directa llegó esa noche. Número privado. No contesté. Entró mensaje de voz. Era él. Su voz sonaba gastada. No borracha. No herida físicamente. Gastada. Noé. Si escuchas esto, por favor no vuelvas al departamento todavía. No puedo explicarte todo por aquí. Necesito que me creas una vez más, aunque no lo merezca. No te abandoné por elección simple. Hay gente revisando refugios, expedientes y vínculos enlazados para cerrar una filtración interna. Yo cometí un error en cómo manejé esto. Quédate con Nico o en Tilo. No contestes a nadie de la comisión que no venga avalado por Rebeca Solís o por la Fiscalía Sanitaria. Te voy a buscar cuando sea seguro. Hice una pausa larga. Luego reproduje el audio otra vez. Nico no habló hasta el final. ¿Le crees? Pensé unos segundos. Le creo que está asustado. Eso no fue lo que pregunté. Miré el piso. No sé si todavía importa. Y esa fue la verdad más limpia de esa semana. Porque incluso si todo lo que decía era cierto, incluso si no me había dejado por amor agotado ni por otra persona ni por crueldad, él tomó una decisión gigantesca sobre mi vida, mi cuerpo y mi seguridad sin darme posibilidad de elegir. Hay gente que llama a eso protección. Yo no. Yo lo llamo abandono con justificación elegante. Música sube leve. 3 días después cayó la noticia.
No en periódicos grandes. En un portal local de salud judicial. Funcionario de la Comisión de Regulación Feromonal colabora en investigación sobre red clandestina de contención de celos en refugios privados. No daba nombre. Pero yo ya sabía. Proyecto Nido era una red de casas discretas donde enviaban a omegas inconvenientes, hijos de familias ricas, parejas de funcionarios, personas enlazadas con hombres influyentes, para atravesar celos en aislamiento farmacológico sin registro público, sin seguimiento, en varios casos, sin consentimiento claro. Algunas clínicas derivaban ahí casos complejos cuando un vínculo estorbaba negocios, campañas o herencias. Dicho fácil, encerraban cuerpos para que la vida social de otros siguiera limpia. Y Álvaro llevaba meses reuniendo pruebas. Meses. Mientras yo seguía preguntándole por qué últimamente olía a pasillo clínico y secretos. Rebeca consiguió por una vía muy poco ortodoxa una reunión breve con una fiscal auxiliar. Nos recibió en una oficina horrible, con focos blancos que hacían ver a todo el mundo más cansado. No puedo darles todos los detalles, dijo la fiscal, pero sí uno fundamental. El licenciado Soria no está desaparecido. Está bajo resguardo por su colaboración y porque hubo filtraciones internas cuando intentó formalizar la denuncia. Sentí una mezcla tan grotesca de alivio y rabia que casi me mareé. ¿Entonces si podía avisarme? Pregunté. La fiscal me miró con algo parecido a respeto. Eso no puedo responderlo legalmente. Yo sí, dije. Sí podía. Nadie me contradijo. Seguí. ¿Sabía que yo iba a entrar en celo? Silencio. La fiscal revisó un papel. Según los mensajes entregados por él. Sí. Me quedé inmóvil. Ahí estaba la herida exacta. No una falta de cálculo. No una emergencia que reventó todo en el último minuto. Él sabía. Sabía. Y aún así eligió el protocolo, la prueba, la filtración, la salida, el resguardo, antes que decirme la verdad completa para que yo por lo menos pudiera decidir cómo atravesar ese infierno. Me puse de pie tan rápido que Nico también se levantó. Entonces no me protegió, dije. Me administró. Parte 5. Cuando por fin volvió, yo ya era otra persona. Álvaro regresó 6 semanas después. No a casa, al refugio. Pidió verme con supervisión clínica y legal. Rebeca me dijo que podía negarme. No lo hice. No porque ya estuviera listo, porque necesitaba mirar de frente al hombre por el que pasé mi peor celo solo, y decidir sin fantasmas de por medio que quedaba de nosotros. Nos citaron en una sala pequeña de mediación, con ventanal al patio interno del refugio y una jarra de agua que nadie tocó. Cuando entró, sentí 2 cosas a la vez. La primera, alivio brutal de verlo vivo. La segunda, una distancia interna tan clara que casi me asustó. Su aroma seguía siendo el suyo. Pino oscuro, lluvia, papel, ese fondo mineral que siempre traía cuando estaba demasiado cansado. Pero ya no se me fue el aire al sentirlo. No se me relajaron los hombros, no me cambió el pulso. Nada. Y ahí confirmé lo que más me había costado aceptar. El vínculo no estaba herido. Estaba terminado. Álvaro se quedó de pie un segundo, como si tampoco supiera si merecía sentarse. «Hola», dijo. «Hola». Su voz se quebró apenas con esa sola palabra. Se sentó frente a mí. Más delgado. Ojeras nuevas. Las manos peor. No me dio ternura al principio. Me dio rabia que todavía pudiera parecerme querido. «Noé». Yo. Levanté la mano. «No empieces por perdóname. Si abres con eso, me voy». Asintió despacio. «Está bien». Hubo un silencio breve. Luego dijo la verdad sin adornarla. Me involucré con Nido hace casi 9 meses. Al principio como auditor. Después encontré derivaciones ilegales, registros alterados y uso de datos de vínculo para encerrar omegas en celo fuera del sistema público. Yo no lo aparté con la mirada. ¿Desde cuándo sabías que te estaban vigilando? Desde 2 meses antes de tu celo. Me dolió exactamente como pensé que dolería. ¿Y aún así no me dijiste? Si te lo decía, te convertía en objetivo directo. Ya lo era. Era tu pareja enlazada. Sí, pero no con pruebas en la mano. Me reí, pero sin humor. ¡Qué alivio! Entonces nada más me dejaste, solo biológicamente. Legalmente estaba mejor protegido. Álvaro bajó la vista. Lo merezco. No, no me contestes así. No uses arrepentimiento humilde para evitar responder de fondo. Eso lo hizo alzar la cabeza otra vez. Está bien. Respiré hondo. ¿Por qué no me dijiste la verdad completa el día que me pediste que no te fueras? Tardó un rato. Mucho.
Y al final dijo, porque si te decía todo, sabía que ibas a mirarme y pedirme una sola cosa. Que te quedaras. Sí. Y su voz salió baja. Y no estaba seguro de poder elegirte. La sala entera se me volvió nítida. El vidrio, la madera de la mesa, la respiración de Rebeca afuera de la puerta, el reloj mínimo sobre la pared. Porque al fin lo había dicho. No se trataba de que no pudiera avisarme. No se trataba solo de la investigación. No se trataba únicamente del peligro. Se trataba de esto. Si me decía la verdad, tenía miedo de que yo le pidiera priorizarme. Y él no sabía si iba a hacerlo. Ahí estuvo el centro del daño. No la ausencia, no el protocolo. La indecisión. El haberme amado. Sí. Pero no con la claridad suficiente para elegirme de frente cuando el costo real apareció. Sentí algo quebrarse, pero no feo. Más bien como una última traba soltándose. Gracias, dije. Álvaro frunció el ceño. ¿Gracias? Sí. Porque esa es la primera verdad útil que me dices en meses. Se pasó una mano por la cara. Noé, yo te amaba. Sí, te amo. Negué muy despacio. No sé si eso me sirve ya. Su respiración tembló. Yo pensé que, si lograba sacar todo a la luz, iba a poder regresar y explicarte por qué tuve que hacer lo que hice. Ahí está el problema, Álvaro. Sigues diciendo tuve. Me incliné apenas hacia adelante. No tuviste. Elegiste. Y elegiste solo. La frase cayó entre los dos como una puerta cerrándose. Seguí antes de que él intentara convertirla en otra cosa. Yo no pasé esa noche solo porque estabas lejos. La pasé solo porque, desde mucho antes, ya me había sacado de la parte real de tu vida. No fue así. Sí fue. No me quitaste amor. Me quitaste participación. Eso sí lo dejó callado. Yo continué, ya sin ganas de herirlo, solo de terminar de nombrarlo bien. Si hubieras venido 2 días antes y me hubieras dicho, Noé, estoy metido en algo grande. Puede que no vuelva. Puede que nos persigan. Puede que tengas que entrar al refugio sin mí. Yo habría sufrido igual. Me habría enojado igual. Pero habría elegido contigo. Tragué saliva. En cambio, decidiste por los dos. Y luego me dejaste atravesar mi peor celo con la puerta en la cara y un mensaje a las 4 de la mañana. Álvaro tenía los ojos rojos. No llorando todavía. Aguantando. No sé cómo reparar eso. Yo asentí. No puedes. Ahí sí lloró. No fuerte, no escandaloso. De esa forma horrible y contenida en que lloran los hombres que pasaron media vida creyendo que si se aguantaban un poco más, quizá no iban a romper nada importante. Yo lo miré. Y, muy a mi pesar, sentí compasión. No suficiente para volver, sí suficiente para no humillarlo. Lo que hiciste con Nido estuvo bien, dije. Era necesario. Era valiente. Pero no deja de ser cierto que me abandonaste en el proceso. Él asintió como si cada palabra le estuviera acomodando un hueso mal soldado. Sí. Y yo no quiero volver a enlazar mi regulación a alguien que decide amarme desde lejos en nombre de protegerme. El silencio que siguió fue triste, pero limpio. Mucho más limpio que todo lo que habíamos vivido en meses. Entonces Álvaro me preguntó algo que no esperaba. ¿Tu cuerpo ya no me lee? Tardé un segundo. No. Cerró los ojos. Y por primera vez en toda nuestra historia, no discutió con la realidad de mi cuerpo. No la interpretó. No quiso convencerla. Solo dijo, entiendo. Parte 6. El final no fue otro alfa. Fui yo volviendo a mí. El caso Nido reventó 2 meses después. Hubo nombres, clínicas cerradas, familias influyentes saliendo a negar lo imposible, demandas, expedientes, comunicados hipócritas y una ola de testimonios que llevaba años enterrada bajo dinero y vergüenza. Yo declaré como perito del archivo sensorial. Álvaro declaró como denunciante principal. No volvimos a vivir juntos. No intentamos ver si con tiempo. No hicimos esa cosa cobarde de separarnos a medias para no asumir que ya terminó. Hicimos algo más difícil. Lo terminamos bien. Con tristeza, con rabia todavía a ratos, con duelo real. Pero bien. El desenlace de un vínculo no es tan espectacular como la gente imagina. No hay siempre desgarros visibles ni ceremonias grandilocuentes. A veces es un proceso clínico, emocional y legal donde 2 personas aceptan que ya no deben seguir regulándose mutuamente. El día de nuestra disolución formal, Álvaro llegó puntual. Claro que sí, la ironía no se me perdió. Nos sentamos frente a Rebeca y una testigo neutral. Hubo firma de consentimiento, retiro gradual de acceso biométrico compartido y liberación de protocolos de emergencia vinculados. Al final quedaba una sola pregunta.
¿Desean intercambio verbal de cierre? Preguntó la testigo. Álvaro me miró. Yo asentí. Él habló primero. Noé, ojalá un día tu cuerpo vuelva a sentirse completamente seguro en el mundo. Aunque ya no sea conmigo. Me quedé quieto. Porque era una buena despedida, justamente por eso me dolió. Yo respiré hondo y contesté. Y yo espero que algún día dejes de creer que amar a alguien te autoriza a decidir su miedo sin preguntarle. Vi cómo le pegó. No quise suavizarlo. Porque a veces el acto más amoroso que queda es dejar la verdad sin sedantes. Firmamos. Salimos por puertas distintas. Y se acabó. De verdad. Muchos creen que después de algo así, viene otra historia de amor. A veces sí. La mía no empezó así. Primero vino el cuerpo. Dormir de nuevo sin esperar un aroma ajeno, aprender a pasar preámbulos leves con mis propios protocolos, volver al departamento, tirar lo que ya dolía, pintar la cocina, mover la cama del lugar y descubrir que el silencio ya no era abandono cuando me pertenecía. Nico estuvo ahí. No como premio, no como reemplazo narrativo. Como presencia. Me ayudó a reinstalar archivadores, a cambiar la chapa, a rescatar el jazmín, que contra toda lógica seguía vivo. Una noche, mientras acomodábamos cajas, me preguntó, ¿todavía se siente raro llegar y no olerlo? Pensé un poco. Sí. ¿Feo? Miré por la ventana. A veces. Pero también, claro. Nico sonrió tantito. Eso suena bien. Suena solo. No siempre son lo mismo. Qué cosa tan sencilla, qué manera tan precisa de tocar una herida sin abrirla otra vez. Yo no me enamoré de Nico ese día, ni a la semana siguiente, pero empecé a notar algo distinto cerca de él. No me regulaba desde el vínculo, me acompañaba desde elección. Cuando me daban preámbulos, no asumía que sabía lo que necesitaba. Preguntaba. Cuando yo me enojaba, no se volvía mártir ni terapeuta. Se quedaba. Cuando yo me quedaba callado demasiado tiempo, no llenaba el aire con frases útiles. A veces nomás me alcanzaba una taza y se sentaba en el piso conmigo. Y eso, para alguien que acababa de salir de un amor donde la protección se confundió tanto con control, se sentía casi revolucionario. Pasaron 8 meses. Nido ya era sentencia. El refugio Tilo recibió financiamiento nuevo. Yo propuse abrir un ala específica para omegas que atravesaran celos sin pareja presente, sin estigma y sin la narrativa de que solo estaban fallando en retener a alguien. Le puse un nombre simple. Sala Marea. Porque eso era lo que necesitábamos algunos. Un lugar donde el cuerpo pudiera subir, romper y volver a bajar, sin vergüenza. La noche de la inauguración, después de que todos se fueron, me quedé solo entre las lámparas bajas, las mantas limpias y los nuevos difusores neutros. Olía a romero suave, algodón y madera recién montada. Nico apareció en la puerta con 2 cafés. Sabía que ibas a quedarte aquí haciéndote el solemne. Y yo sabía que ibas a venir a arruinarme el momento. Me dio un vaso. Nos quedamos en silencio. Luego dijo, «Te ves bien. No más flaco, no menos triste, no mejor que antes». Bien. Como si la integridad pudiera notarse sin necesidad de convertirla en tragedia superada. Yo miré la sala. ¿Sabes qué es lo más raro? A ver, que esa noche pensé que me iba a romper para siempre. ¿Y no? Tomé un poco de café. Sí, pero no de la forma que creía. Volteé hacia él. Me rompió la versión de mí que todavía pensaba que amar era aguantar sin información. Nico no habló. No hacía falta. Entonces pasó algo pequeñísimo. Apoyó su mano sobre la mesa, cerca de la mía. No encima. Cerca. Esperando. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, no sentí urgencia ni culpa ni comparación. Solo una calma chiquita. Propia. Elegida. Puse mi mano junto a la suya. No enlazadas todavía. No necesitábamos correr. Afuera, el mar de Puerto Marea seguía sonando como siempre. Como si no le importaran nuestras promesas, nuestras marcas o nuestras maneras torpes de aprender tarde lo que debimos saber antes. Y quizá estaba bien. Porque al final, la historia no fue que mi alfa nunca regresó. La historia real fue otra. Que la noche en que pasé mi peor celo solo, yo creí que estaba perdiendo el amor de mi vida. Y lo que en realidad estaba perdiendo era la costumbre de seguir llamando amor a un lugar donde ya no podía elegir conmigo. Álvaro sí volvió. Pero cuando lo hizo, yo ya no era el omega que se quedó mirando la puerta a las 8 en punto. Ya no era el cuerpo esperando ser calmado por alguien que me había dejado fuera de la verdad. Ya no era esa parte de mí que confundía promesa con refugio. No, para entonces yo ya había regresado a mí. Y eso, aunque me tomó más lágrimas,
Más fiebre y más rabia de la que me hubiera gustado. Fue el verdadero final. No el suyo. El mío.